Ya. Señores auditores, retomando luego de esta pausa musical, nos va a contar hoy Carlos Flores, nuestro panelista que nos está acompañando desde el miércoles pasado, nuevo panelista, nos va a comentar por qué eligió este tema musical. Cuéntanos, Carlos. Bueno, la verdad es que en forma muy lamentable, este año por razones sanitarias que todos conocen, no tuvimos esta hermosa fiesta que es el Festival de Viña, que tradicionalmente se hacía, se hace, por decirlo así, en la última semana de febrero. Así que nosotros en este minuto deberíamos estar comentando en una condición normal quién fue el ganador o quiénes fueron los artistas más famosos. Y como una forma de homenajear a este festival que es tan importante para Viña del Mar y para toda la región. Se me ocurrió este tema porque tradicionalmente lo más relevante de las funciones del festival son los artistas invitados internacionales de gran renombre. Y como que de alguna manera queda relegado a un segundo plano la participación de los cantantes en la competencia. Sin embargo, el año 1973, en el verano del 73, de 1973, en el festival de ese verano, hubo una canción que ocupó el segundo lugar. Y era una canción que el título en español se llama Dame Tiempo y lo cantó un artista llamado Romuald, representando a Francia. Y obtuvo, como dije, el segundo lugar. Y bueno, uno piensa que esas canciones a lo mejor se pierden en el tiempo. Sin embargo, esta particularmente se hizo famosa porque Paul Anka adaptó la letra francesa al idioma inglés y lo hizo famoso con la interpretación de Frank Sinatra. La canción se llama Let Me Try Again, ¿ya? Que muchos la conocen, pero seguramente los más jóvenes no conocen la historia de esta canción y que es, yo diría, una canción hija predilecta de Viña del Mar. Así que esa es la historia que es muy entretenida y que creo que es la canción que más ha tenido fama mundial. Bien, bien, bien. Bueno, muy buena elección entonces. Cambiando de tema, lo vamos a adentrar un poquito en el programa. Cuéntanos algo referido a energías renovables. Tú me habías comentado, no convencionales, tú me habías adelantado algo al respecto. Cuéntanos, a ver si podemos ampliar un poco la Sí, información. la verdad es que como uno de los propósitos de este programa es dar mensajes proactivos, positivos, de optimismo. Bueno, y una de las materias importantes y que da mucho optimismo para Chile es precisamente el uso de las energías renovables no convencionales. ¿Mm? Recordemos, digamos, que ese tipo de energía, nosotros, está la energía solar, la energía eólica de los vientos, la energía hídrica, ¿no es cierto?, el paso de los ríos, la geotermia que está en el subsuelo, o la mareomotriz. En el fondo son energías que están presentes permanentemente en la naturaleza, ¿ya? Y es un anhelo de carácter mundial tratar de ir disminuyendo el uso de energías en base a fósiles, como el petróleo, el gas o el carbón, que son muy contaminantes y dañinos para el medio ambiente. Y para el caso de Chile, tenemos que agradecer que estamos muy favorecidos con una radiación solar muy importante dentro del mundo. Y también tenemos la energía eólica, que es lo que más se ha desarrollado en el último tiempo en Chile, ¿ya? La geotérmica también se estima que es importante, pero tiene poco avance. Entonces, lo que yo quería también resaltar es que Chile hace un tiempo atrás
se hizo el propósito de incrementar el uso de energías renovables no convencionales, que tenían el problema de que de un costo más alto. Sin embargo, las nuevas tecnologías han ido incorporando y han ido abaratando los costos de la producción. Es así como en Chile se privilegia el uso de la radiación solar y el viento, ¿ya? Y, y lo relevante es que Chile había planificado tener una cantidad, llegar al 20% de su matriz energética con energías renovables no convencionales. Sin embargo, esto se adelantó en 5 años y el año 2020 alcanzamos un porcentaje del 20,3%, ¿ya? 5 años antes de lo que se tenía presupuestado. Y, y, y si las circunstancias se mantienen, ya, las condiciones se mantienen, el año 2030 nosotros deberíamos tener un 40% de nuestra matriz energética basada en este tipo de energía, el 2040 al 70% y el 80% al 2050. Ahora, con el avance que ha tenido y los privilegios climáticos que tiene Chile, podríamos incluso mejorar esos porcentajes, lo que significaría algo muy bueno para el medio ambiente. Así que ese es un tema que yo quería indicar y hablar a los auditores, porque es una buena noticia. Chile está a la vanguardia del uso de este tipo de energía y además ello podría significar que Chile sea un importante productor del hidrógeno verde. El hidrógeno verde el hidrógeno es un combustible que puede reemplazar a los combustibles como el petróleo, ¿ya? Y se llama verde porque puede en Chile es un lugar privilegiado para hacerlo, en que se puede producir ese tipo de combustible utilizando matrices de energía renovable no convencional. O sea, eso significa que se podría producir el hidrógeno sin contaminar el ambiente y el hidrógeno también no contamina el ambiente y se ocupa principalmente como combustible de buques, camiones de minería, o sea, maquinaria pesada, movilización pesada, que es muy difícil hacerlo solamente eléctrico. Así que yo creo que ese es un tema muy positivo para Chile y que creo yo hace relevante mencionar. Así que eso es lo que yo quería contar. Bien, muy interesante el tema. Cambiando un poquito de tema también, nos vamos a adentrar un poquito en lo que es vacuna en generalidades. ¿Tú sabías que la Unión Europea está analizando crear un pasaporte verde para vacunados contra COVID? Todo esto se debe porque en algunos países, bueno, hay falta de vacunas por la alta demanda y principalmente en los países miembros de la Unión Europea, y se están planteando esta creación para que las personas puedan poder transitar un poco más relajados entre los mismos. Eso es con respecto a nivel mundial. Y con respecto a Chile, la noticia más importante es que a partir de hoy ya los adultos mayores podrán recibir la segunda dosis de la vacuna. Así que me parece sumamente importante, sumamente positivo para recalcar, y también esto da muchísima, muchísima tranquilidad a los adultos mayores. ¿Tú te vacunaste, Carlos? Bueno, me vacuné en la primera dosis. Tengo que ¿Cuándo esperar. fue? Eso fue el 19 de febrero. Me Ujú. correspondía por calendario. Sí. Y fue una muy agradable, diría yo, porque la atención del personal de salud, la organización que estaba aquí en Viña del Mar, ¿En yo me Sausalito? vacuné en el Estadio Sausalito, Ujú. fue muy buena, excelente, muy bien organizado. Tuve la suerte que me tocó un día soleado, agradable, así que fue sin problema, pero la verdad es que es un gusto cuando las instituciones funcionan.
y funcionan en forma positiva. Y en este caso, como tú lo mencionas, en el caso de la salud es un indicativo muy importante porque va a contribuir a cambiar, ¿no es cierto?, el ánimo de las personas para recuperar el país, para normalizar las actividades, para recuperar los empleos, y eso va a ser una labor muy importante que, como lo hemos dicho en programas anteriores, obedece a una planificación muy larga y muy acuciosa para llevar a cabo este plan de vacunación con éxito, como ha sido hasta ahora. Sí, totalmente. Y principalmente para los adultos mayores recuperar la libertad, que eso se había perdido durante el 2020, lamentablemente. Exactamente. Yo Sí. creo que los adultos mayores fueron los que más, creo yo, respetamos las ordenanzas sanitarias, ¿no? Porque obviamente éramos más vulnerables y era importante, digamos, asegurarse porque nadie tenía muy claro, ¿no?, cómo era el funcionamiento de este virus, ¿no?, y la Sí. agresividad. Sí. Mira lo que son las cosas. Bueno, sabías que todavía tenemos, gracias a Dios, ¿no? Estamos en el ranking de los países que más personas, donde más personas se han vacunado, y estábamos en tercer lugar, no sé en el día de hoy cómo estamos, pero supongo que seguimos en el mismo puesto. Se han vacunado 3,5 millones de personas. Y mira lo que son las cosas, por ejemplo, un país como Estados Unidos, todavía no se han comenzado a vacunar a los adultos mayores. Biden recién comentó que recién a fines de mayo se comenzarían a vacunar los adultos mayores. Mira la paradoja, ¿no? Y acá estamos ya, se le están colocando la segunda dosis a los adultos. Así que eso es algo que realmente hay que tenerlo en cuenta y hay que valorar todo el esfuerzo que se está haciendo desde el punto de vista económico-sanitario para poder apoyar a toda la población del país. Bueno, y hay que mencionar, digamos, que este es un proceso que no ha finalizado, porque eh, hace pocos días atrás se aprobó un nuevo laboratorio, Johnson Johnson, para aportar vacunas, lo que permite esperar por lo menos de que la logística para alcanzar a vacunar a toda la población mundial está más cerca que antes. Y nosotros como país somos privilegiados y debemos estar agradecidos, digamos, de esa situación, de que seguramente este año vamos a tener una vacunación muy importante en la población que va a asegurar, ¿no es cierto?, una actividad más normal. Sí, totalmente. Carlos, cuéntanos un poquito sobre el sistema de pensiones. Bueno, también quería comentar eso porque, bueno, últimamente se está discutiendo porque todavía, ¿no es cierto?, el sistema político no entrega una solución al problema de las pensiones. Entonces, y precisamente lo que se ha hecho en el último tiempo es discutir, ¿no es cierto?, el retiro de 10%, de otro 10% y probablemente un tercer 10%, que significa decirle a las personas, usted se rasca con sus propias uñas, o sea, saque la plata de su ahorro y gástelo para superar esta emergencia. Eh, lo que a mi juicio, digamos, es bastante perjudicial para las personas, porque precisamente en todos los sistemas mundiales se establece una forma de ahorro forzoso, obligatorio, para que la gente reúna recursos y poder vivir tranquilamente la vejez. Después Dignamente. exactamente de su última etapa laboral. Y ahora, bueno, todavía no quieren los políticos resolver el problema del sistema de pensiones. Y yo quisiera indicar, digamos, de que en el mundo en general se conocen dos formas de pagar pensiones. Uno es a través del sistema de reparto, que el sistema de reparto significa que las personas que pagan
su cotización, esa plata se utiliza para pagarle las pensiones a los más viejitos. Y ese sistema funcionó una cantidad de años porque obviamente la gente que se incorporaba al sistema laboral era mayor que la gente que se retiraba. Bueno, eso ya no es así. Y es por todos conocido, digamos, que el sistema de reparto está siendo abandonado en gran parte del mundo porque lo que hace es quebrar las economías de los países, porque los recursos que se requieren son demasiados. Acá en Chile existe un sistema, ¿no es cierto?, también de privado y que se llama de capitalización individual. No es un sistema de reparto, porque el sistema de reparto, la cotización se va a un fondo común. El sistema de capitalización individual indica que una persona cotiza mensualmente y va poquito a poquito ahorrando para tener una pensión al final del año. Cuando se creó el sistema chileno, ¿no es cierto?, se realizó con los índices que existían en ese momento, que eran que las personas, ¿no es cierto?, tenían una esperanza de vida de 67, 68 años de vida o 70, ¿ya? Y bueno, en el sistema de reparto antiguo que existía en Chile, se cotizaba un 20% y ahora se cotiza un 10%. ¿Ya? La diferencia está que ahora las personas que cotizan son propietarias de sus recursos, de sus ahorros, y están en una cuenta la cual es custodiada por una entidad financiera que toma estos recursos y le da rentabilidad. Por lo tanto, una persona que lleva muchos años cotizando, de cada 3 pesos que tiene, 2 son de rentabilidad y 1 es de aporte, lo que es muy positivo. Tenemos que pensar que hasta el año pasado, el sistema de pensiones o las AFP tenían más de 197 mil millones de dólares ahorrados, invertidos en el mundo, ¿ya? De los cuales 113 mil eran hechos en fondos o en empresas extranjeras y 84 mil en Chile. Actualmente se descuenta un 10%, y además, por ejemplo, hay un sistema de, ¿cómo se llama?, de sobrevivencia, ¿no es cierto?, que lo paga el empleador. ¿Ah? Hay un aporte a un seguro de cesantía que es tripartito, que lo paga entre el empleado, el empleador y una parte del Estado. Y eso se va multiplicando en el tiempo. La verdad es que este sistema ha tenido complicaciones porque no se han reanudado, no se han revalidado, ¿no es cierto?, los parámetros, porque las personas ya no viven hasta los 70 años, viven hasta las 90 y quizás más. Por lo tanto, ese estiramiento de años hace que las pensiones sean más bajas. Por lo tanto, en algún momento hay que reactivar eso y decir, oye, no, el promedio de vida en Chile en este momento son solo los 80 años. ¿Ya? Y también que hay un mito. Cuando uno cotiza, ¿no es cierto?, en su papeleta de sueldo aparece la cotización y aparece también el pago de la comisión a la AFP. La AFP, dependiendo cuál sea, tienen distintos tipos de cotizaciones. Están entre la más barata el 0,69% y la más cara 1,45%. Eso es lo que cobran las comisiones que le cobran a las personas por administrar sus fondos y hacerlos crecer y cuidarlos, etc. Y también es importante mencionar de que todas las AFP para funcionar tienen que tener una cantidad de fondos que se llama fondos de encaje. Eso significa que los dueños de la AFP tienen que tener un 1% de todo lo que tienen en cada fondo. Me explico. Si está en el fondo A, si tienen 100 millones de dólares, ¿no es cierto?, ellos tienen que tener $1 millón puestos en ese mismo fondo. De tal manera que si pierde rentabilidad, tengan con qué respaldar. También pierde la AFP del fondo de los dueños. Y si gana, también gana. ¿Ya? Así que esa es un poco la dinámica de lo que ocurre. Ahora se está discutiendo, ¿no es cierto?, cómo se va a hacer, cómo mejorar. Porque hay una cosa que está clara en este minuto, con el 10% no alcanza. Ese es un problema.
Y el otro problema es que también existe una dificultad que las personas no necesariamente tienen asegurado 40 años de vida laboral. Tienen lagunas, están despedidos, puede tener una serie de otros problemas, ¿ya? Y sencillamente hay otros que no cotizan. Hay otros que no cotizan. Entonces, eso hace que cuando llegue el momento de jubilar, las personas tienen poco fondo. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede corregir? Bueno, eso se puede corregir, ¿no es cierto?, en que haya otro ente que aporte. Y en este caso tiene que ser el Estado. Y por eso que una de las cosas que se tiene seguro que se va a hacer es aumentar la cotización. Aumentarla en este momento de 10%, se está hablando hasta el 16%, ahora están hablando hasta el 18%, de acuerdo a la última propuesta del gobierno. Incluso algunos que dicen que debería ser de frentón de 20%. Debería ser de 20%, ¿para qué? Para que los recursos sean suficientes para que la persona jubile relativamente bien. O Y sea, ahora... en resumen, ahora te pudiste retirar el 10, pudiste retirar el segundo 10, no sabemos todavía del tercer 10%, pero según el nuevo planteo del gobierno es que a partir de ahora, en el caso de que se apruebe, están evaluando aprobar una retención de casi el 20%, entonces como que no hubieses retirado nada. No, lo que pasa es que lo que se retiró ya está retirado. Claro. De hecho hay gente que tiene buenas noticias, porque hay gente, o sea, ¿quién fue perjudicado en esta maniobra? Los que tenían pocos, Claro. porque esos retiraron el 10% y retiraron todo y se quedaron sin fondo. Sí. Pero la gente que tenía muchos recursos o muchos ahorros previsionales, resulta que retiraron el 10% y en pocos meses recuperaron ese 10% por la rentabilidad. Por lo tanto, esa gente puede recuperarse. El que perdió, el que no tiene, el que no tenía. Sí. Entonces, es importante hacer eso. Ahora, la nueva propuesta del gobierno, por lo menos lo que yo he visto en los últimos días, es que dice que se aumentaría la cotización de 10% a 16%. Pero ese 6% adicional sería 3 para un fondo solidario y 3 para el fondo de la cuenta individual. Y un 2% que está proponiendo el gobierno, que sería puesto por el Estado. Claro. Así que, ahora, mi opinión, y aquí mi opinión, si ese 3% que es solidario, ya tiene un cierto grado de injusticia, porque en el fondo significa que los que estamos, o los que, bueno, los que están cotizando, le van a pagar a los que no cotizan. Sí. Así que bueno, ese es un tema muy largo de conversar, también tiene mucho, y está en discusión, y me pareció importante darlo a conocer o conversarlo, plantearlo a los auditorios. Bien. Bueno, Carlos, se nos ha terminado el tiempo. Cortito el programa, muy interesante, con temas muy a la orden del día. Yo me voy despidiendo. Excelente resto de semana para todos. A seguir cuidándonos. Y nos vemos, nos escuchamos prontito. Bueno, muchas gracias, Mil. Vamos, somos chilenos, y muy buenas tardes.